Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy el módulo número 3 de pediatría. La primera parte que vamos a ver, vamos a compartir aquí, es un tema que ya les había dicho que íbamos a mencionar sobre cuál es la situación de la niñez en nuestro país. La UNICEF, junto con algunas instituciones del gobierno, establecieron lo que es el índice de pobreza multidimensional. Este es un estudio que se hizo en el 2018 en donde nosotros podemos ver cuál es la situación realmente en la que viven nuestros niños o la mayoría de nuestros niños. Y los resultados que se encontraron fueron realmente eh, preocupantes, por decirlo menos. ¿Cómo se mide este índice de pobreza multidimensional? Bueno, vemos 5 dimensiones. Esto está dimensionado. Y para que cuando escuchen en las noticias el tema del plan Colmena, del índice de pobreza multidimensional, sepan de qué están hablando. Son estos indicadores. Se miden estas 5 dimensiones, que son las cosas básicas, los derechos básicos de una persona, o en este caso de los niños. En el tema de la vivienda, en esta dimensión se mide la precariedad de los materiales, las personas por habitación o hacinamiento. En esta parte del agua y el saneamiento vemos la carencia de saneamiento mejorado, alcantarillados, este tipo de cosas, carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada, o sea, agua potable. En la parte salud-alimentación, 2 indicadores de esta dimensión: prevención de riesgos en salud y alimentación variada. Educación e información temprana, vemos si hay educación, información o acceso a Internet. En la protección y recreación, si hay protección de la infancia y si hay cuidado y actividades infantiles y recreación. Entonces, cada indicador que corresponde a un derecho y todos los indicadores tienen la misma ponderación. ¿Okay? Todos son importantes en el mismo nivel. ¿Y qué se encontró? Bueno, esto que vemos aquí al lado. La incidencia de pobreza multidimensional es 32%, 32.8%. ¿Ok? 32 viven en pobreza. En múltiples dimensiones o multidimensional. Y ven aquí en este mapa se ve claramente cuáles son las áreas donde viven, donde los porcentajes de pobreza son más altos. Y miren las comarcas. Aquí Panamá es un poco engañoso porque en porcentaje Panamá, pues el 19% de los niños viven en pobreza multidimensional, pero como ahí vive tanto niño, cuando vamos a ver los números absolutos, son probablemente después de la comarca donde más niños hay. Acá casi todos los niños en Gunayala, en la comarca, en Veraguas, miren, estamos ahí en intermedio. En Herrera de los Santos, pues siempre se ha sabido que los niveles de vida en esas áreas son mejores. Así que este mapa es un mapa muy interesante donde ustedes pueden ver claramente los 2 países en los que vivimos, en realidad. Entonces, aquí más o menos se sabe que saca el 32%, por lo menos 3 de cada 10 niños viven en pobreza multidimensional. Es lo que le decía, ¿dónde están esos niños? ¿Qué cantidad son? Bueno, en las comarcas son más de 100.000. En Panamá, que es el 19%, miren la cantidad de niños que hay en pobreza multidimensional. Y aquí van el resto de las provincias. ¿Ve? Aquí Coclé, 24.000. Entre Coclé y Veragua está peor Coclé, porque tiene más niños en pobreza multidimensional, y Herrera y Los Santos teniendo la menor cantidad, tanto en porcentajes como en cantidad. Así que este cuadro me pareció muy interesante. ¿Y cómo aportan los indicadores? O sea, ¿qué dimensiones probablemente son las más afectadas? Bueno, aquí vemos en esta probablemente la recreación y eso, y los cuidados y la recreación es el que aporta el mayor porcentaje. Pero tampoco es que estamos bien en los otros indicadores. ¿Ok? Entonces sí es importante que ustedes sepan así a grandes rasgos cuál es la situación de la niñez. Y también que vean qué se está haciendo, qué se está tratando de hacer. Este es un documento que se llama RAIPI, que también la UNICEF con algunas otras instituciones
y el Banco Interamericano, es una ruta de atención integral a la primera infancia en Panamá. O sea, los países, los gobiernos ya saben que la prosperidad de un país va a depender de cómo se atienda la primera infancia. Porque si nosotros estamos llenos de desnutridos, de pacientes en pobreza, pues ¿qué futuro le espera al país? Ese mismo futuro. Entonces, este es este documento que es una ruta de atención integral, se llama RAIPI, es la última estrategia que se va a implementar como país para tratar de abordar esa pobreza multidimensional. No voy a hablarles de esa ruta, pero están involucradas todas las instituciones prácticamente del Estado, del gobierno. ¿Por qué? Y se desarrollan cada uno de estos puntos. Derecho a la crianza, todos los niños tienen derecho a la crianza con pautas adecuadas, tienen derecho a la atención de salud, nutrición, aprendizaje temprano y derecho a la identidad, que parece una cosa tan sencilla, pero hay muchos niños. Por ahí en estos días había un señor de 90 y no sé cuántos años que ni siquiera nunca lo registraron. Y no aparece, no tiene cédula, no tiene nada. Entonces, el derecho a la identidad, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y entonces, estos son las rutas o son las cosas que va a hacer el Estado, que se ha propuesto el Estado con relación a la atención de la primera infancia. Entonces quería que supieran eso, lo del índice de pobreza multidimensional, cómo estamos como país en ese índice, cuáles son las regiones más afectadas y qué se está haciendo o que si hay estrategias para combatir este tema. Vamos a disminuir aquí, vamos a volver. Ok, vamos aquí entonces. Vamos a hablar, esto también, este índice también es importante que lo conozcan, las tasas de mortalidad infantil, neonatal, postneonatal, ya saben lo que es neonatal, la postneonatal y la postneonatal pues, es después de la... Entonces, todos estos son indicadores que ya los deben haber visto en sus clases básicas de bioestadística. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos interesa? Pues la tasa de mortalidad infantil, porque eso habla mucho de el desarrollo de un país. Los países más desarrollados pues tienen menores tasas de mortalidad. La tasa de mortalidad infantil sería en este caso aquí las muertes de los niños menores de un año dividido entre cada 1000 nacimientos, como dice aquí. Si ven aquí es la línea roja, esta está un poquito desfasada como casi toda la estadística de Panamá, porque imagínense, nosotros ni siquiera tenemos, el último censo que se hizo de población fue en el 2010, tocaba hacerlo cada 10 años, tocaba el 2020 y no se hizo. Entonces, y ese censo del 2010 fue un poco mal hecho, así que nuestras estadísticas no son muy buenas, pero estos son desde el 2013 por lo menos hasta el 2017, ven que estamos con 2 dígitos en la tasa de mortalidad infantil. Realmente los países que tienen buenos cuidados o la meta es que sea menos de 10, o sea, que sea un dígito y no 2 dígitos. Se cree que para el 2018 por ahí pudiésemos estar en 9.8, por ahí llegando al 10. Pero países como Chile, Costa Rica, que son ejemplos para nosotros, Cuba, tienen 4, 5, 6 muertes por cada 1000 nacidos vivos. A eso es lo que nosotros aspiramos en algún momento llegar. Esa es la que más me interesa, que es la azul, las tasas de mortalidad infantil. Y nosotros rondamos, por aquí hemos estado rondando 12, 14%. Digo, 12, 14 por 1000 nacidos vivos. ¿Ok? Eso acuérdense, la tasa de mortalidad infantil, los niños que fallecen antes del año sobre los niños, sobre 1000 nacidos vivos. Ok, entonces, seguimos aquí. También le íbamos a presentar esta, que es la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. ¿Ok? Miren, en términos generales, igual para que vean, bueno, esta es en menores de 5 años. La mortalidad infantil es
en menores de 1 año, ¿no? Pero en esta, ¿dónde se mueren los niños? Menores de 5 años, miren acá dónde están las tasas en esas provincias. 30, 26, más altas, ¿no? Veragua, Chiriquí. Entonces, sí, ninguna está de 1 dígito, todas están de 2 dígitos. O sea que todavía nuestra niñez no está bien protegida. Probablemente eso se puede mejorar. Pero como vimos en el índice de pobreza multidimensional, si no mejoramos las dimensiones, el acceso a la salud, si no hacemos ese esfuerzo, esto no va a cambiar. Y tiene que ver con los problemas que nos aquejan, como la mala distribución de la riqueza en el país. Entonces, esto es como una introducción, ahora sí, para lo que vamos a empezar, que es el crecimiento y desarrollo. Vamos a empezar con los niños, pues entonces de 1 mes en adelante. Como este curso básicamente es para niños sanos, pues hay que prestarle mucha atención y tienen que memorizar muchas cosas del crecimiento y desarrollo, porque no hay otra manera. Ustedes tienen que más o menos saber cómo va creciendo el niño. Vamos a empezar entonces, vamos aquí. Vamos a empezar con saber qué es crecimiento. Pues el crecimiento es un proceso de incremento de la masa de un ser vivo, donde aumenta el número de células o masa celular. Entonces, el crecimiento se refiere a algo físico que se puede medir, la talla, la dentición, el tamaño óseo, el peso. Eso es crecimiento. ¿Ok? Cuando hablamos de desarrollo, no es eso. El desarrollo ya es un proceso en donde los seres vivos logran una capacidad funcional de sus sistemas. El desarrollo comprende un aumento de la complejidad y destreza de una persona para adaptarse al medio. Constituye un aspecto conductual del crecimiento, como hablar, caminar. Eso es desarrollo. Entonces, eso es importante que lo tengan claro, ese concepto, porque vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. Son procesos continuos, ordenados, secuenciales. Por eso vimos el tema de neonatología primero, para tratar de ir secuencialmente y no dar primero pediatría y después neo. Entonces vamos a hacerlo secuencialmente. Ya sabemos que hay factores que alteran este proceso. Generalmente se produce en el crecimiento de sentido cefalocaudal y centrífugo. El crecimiento evoluciona desde lo sencillo a lo complejo, o desde actos aislados a actos integrados. El desarrollo se hace cada vez más diferenciado, o sea, cada vez se va adquiriendo más destrezas. Determinados estadios del crecimiento y del desarrollo son más críticos que otros, porque usualmente se producen no siempre al mismo ritmo. O sea, hay determinados momentos en donde el ritmo de crecimiento es más rápido que otro. Así que esa parte la vamos a ir desarrollando conforme veamos el tema del crecimiento. Y una cosa, o sea, el crecimiento y desarrollo, ellos van a ritmos distintos, ¿ok? Entonces, los factores que influyen, vamos a tener factores genéticos, ambientales, nutricionales, socioeconómicos, emocionales, como ya vimos en el tema del índice de la pobreza multidimensional. Entonces, la comunidad es importante. Ya lo vimos en los índices: si no hay vivienda, si no hay servicio, si no hay recreación, si no hay internet y todo eso, es difícil que un niño en realidad se vaya a desarrollar bien todo su potencial. Entonces, lo que se quiere con la ruta, el RAIPI, a la atención de la primera infancia, es tratar de que los niños desarrollen todo su potencial, pero si no tienen una buena vivienda, agua potable, acceso a los servicios de salud, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Si no tienen una buena alimentación, si no están protegidos. Y dentro de la protección va todo lo de la alimentación y todo eso. Entonces, vemos todos estos problemas, muchos hijos. Por eso es que en el área comarcal, pues, vemos los índices más altos o la mayor cantidad de niños, porque hay muchos niños en una familia, y entonces es bien difícil darle la protección, darle todo lo que ellos necesitan para desarrollar todas sus potencialidades.
empezando porque hay mucha desnutrición, empezando porque la mamá ya, no, ya de plano está desnutrida. Imagínense, ya los bebés vienen con problemas. También hay mucho problema en diferentes áreas de madres adolescentes. Entonces, en los factores ya propios del niño, entonces pueden nacer con bajo peso, como ya vimos, prematuros, ¿verdad? Todas estas cosas van a influenciar, a veces no le dan lactancia, como ya vimos. Comienzo precoz de la alimentación complementaria. Por razones económicas, a veces se le empiezan a dar cosas que antes de los 6 meses, que es cuando se recomienda dar la lactación. O niños que están sometidos a muchas infecciones como diarreas, neumonías. Y aparte a veces hay carencias afectivas, ya sea porque hay demasiados niños o problemas de los mismos papás. Entonces todos estos factores del mismo niño, todos estos factores familiares, ambientales, políticos, enfermedades del mismo niño, factores del mismo niño, influyen en el desarrollo. Entonces, todas esas son cosas que cuando van a evaluar a un niño tienen que ver. No todos los niños son iguales ni viven en los mismos entornos, ¿verdad? El periodo embrionario ya habíamos mencionado que es el primer trimestre, el periodo fetal es el segundo y tercer trimestre del embarazo. Entonces, en los periodos de crecimiento, esto tiene que memorizárselo, porque esto es muy importante, porque cuando yo hable de el preescolar, ya ustedes tienen que en su mente saber que el preescolar va de los 2 años hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, que allí ya saltamos al escolar. Entonces, en pediatría hablamos, bueno, se trata de un lactante, ya ustedes saben más o menos, o un lactante menor. Ya ustedes saben que ese lactante es de 1 mes a los 11 meses y 29 días. Y ya uno mayor es antes de cumplir los 2 años. Y el escolar, por ejemplo, es de 6 años a 11 años, 11 meses. O sea, antes de cumplir los 7 años. Ese sería el escolar. 6 años, ¿verdad? A 11 años, 11 meses y 29 días, realmente. Y allí el adolescente que va, la adolescencia que va de 12 años y el término es variable. Ya el periodo senescente mayor a 65 años. Pero entonces sí es importante, ahí en el tema entre lo de la adolescencia, si es 12 años, si es pubertad, ahí eso lo vamos a hablar posteriormente. Pero por lo menos que sepan que escolar es hasta prácticamente los 12 años y de allí ya empieza el adolescente, para tener un marco de referencia, por lo menos, aunque esa partecita ahí es un poco controversial, pero para efectos de nosotros vamos a tomarlo así. Entonces, ya habíamos adelantado un poquito de las medidas antropométricas, del peso, de la talla, la circunferencia craneana, la circunferencia torácica, la abdominal, que es lo que medimos, la antropometría neonatal. Después, no en este módulo, ni en el de en el de la otra semana vamos a hablar ya la misma antropometría del niño. Aquí esto me interesa que vean el periodo de los niños, ¿ok? Cómo van los niños ganando peso. Desde que nacen, ya vimos que nacían más o menos un promedio de 3 kilos. El primer trimestre, entonces, miren la ganancia de peso. El primer trimestre, acuérdense, estamos hablando, son 12 meses, perdón, que tiene un año. Entonces, hablamos de el primero, segundo, tercer mes, sería el primer trimestre. Cuarto, quinto y sexto, el segundo, séptimo, octavo, noveno y 10, 11 y 12. Entonces, así van los trimestres. 4 por 3, tenemos todo el año. Entonces, el primer trimestre, si vemos aquí, a grandes rasgos, nosotros podemos ver aquí que los niños en este primer trimestre es donde más rápido ganan peso. O sea, en los 3 primeros meses. Miren esos gramos que ganan por día. En el segundo trimestre, en el tercer trimestre y ya menos en el cuarto trimestre. Entonces, se dice aquí, si aquí eran 3 kilos y acá pesan 9 kilos, pues que el niño triplica su peso al año. Entonces, esa es una cosa que usted tiene que tener en su mente. Cuando un niño triplica su peso, pues al año.
Entonces, del primer al segundo año hay este incremento por año, ¿sí? 2.5, o sea, ya no, en ese año no es que uno triplica el peso, uno lo triplicó desde que nació al año, o sea que es un periodo de rápido crecimiento. Del segundo al quinto año ven que es menos, que allá del segundo al quinto año todavía ganan menos peso por año, ¿ok? Acá imagínense, en un año triplicaron el peso. Si lo vemos de otro punto de vista, igual. En el primer trimestre, por mes ganamos 800 gramos. En el segundo ganamos 600, en el tercero 500, en el cuarto 300. Esto es importante porque nos da una idea de si un niño está desnutrido o no está desnutrido. Y esto tiene que aprenderse. Ya dijimos, el primer trimestre se gana bastante peso, en el segundo ya se baja un poco la ganancia, en el tercero va más bajo, y en el cuarto más bajo todavía la ganancia de peso. La talla es lo mismo, nacemos a los 50, pero ahí imagínense nosotros cuando duplicamos la talla a los 4 años. ¿Okay? O sea, la talla sí se crece, pero no tan rápido como el peso, de duplicar. A los 4 años nosotros duplicamos la talla. Ellos nacen más o menos con 50, como vimos en Neo. Entonces aquí en el primer mes se incrementa más o menos 4 centímetros. O sea, si nació con 50, al llegar al mes yo espero que mida más o menos 54 centímetros si nació con 50. En el segundo mes, 3 centímetros. Y de ahí ya es más lento la ganancia de talla. O sea que la ganancia de talla sería en los primeros 2 meses, 4 en el primero y 3. Y de allí ya sí se hace más lento. Miren, del tercero al séptimo mes hay 2 centímetros por mes. O sea que es más lento del tercero al séptimo. Ya no va a crecer tanto, pero sí 2 centímetros por mes. Y de octavo al 12, al año, pues, el incremento es de 1 por mes. ¿Ok? Entonces siempre vemos que estos primeros meses son súper rápidos en ganancia de peso y talla. Y después se enlentece un poco el crecimiento. Eso es muy importante, que lo sepan, que lo dominen, que se lo aprendan. Entonces al año, ya entonces el niño de 50 más o menos, uno espera que esté como en 72 centímetros. El segundo año en 82 centímetros, ¿verdad? Al segundo año, o sea que crezca 10 aquí. Y también del segundo al quinto año, unos 10 centímetros por año. El nacimiento en el perímetro cefálico es otro de los aspectos muy importantes y eso lo vamos a ver en el módulo de la próxima semana, y cómo nosotros vamos graficando el perímetro cefálico para saber si hay alguna anomalía en el crecimiento. Nos interesa que el niño no le crezca el cráneo o que le crezca demasiado. Ambos son patológicas. Por eso es que tenemos que saber esto, que en el primer trimestre, o sea, el primero, segundo, tercer mes, hay un incremento de 2 centímetros por mes. Entonces, si el niño nace con, vamos a decir, uno que nació con 33 y son 6, serían 39. Así que es bastante rápido el primer trimestre, como todo. El segundo trimestre hay un incremento de 1 centímetro por mes. Después o sea, sería el cuarto, quinto y sexto mes, 1 centímetro por mes. O sea que ya ahí se enlentece un poco. Y del séptimo al 12º es medio centímetro por mes. ¿Ok? Pero ven, de todas formas, o sea, en el primer año es bastante el crecimiento del cráneo. Ya después del año, del primero al segundo año, hay incrementos de 3 centímetros en todo un año. Cuando acá tuvimos un montón de centímetros, en el segundo año nada más por año, 3 centímetros. Y ya del segundo al quinto año, en realidad es también 2 centímetros por año. Y de allí poco crece ya la cabeza. Entonces, esta parte no la vamos a ver, así que manejémonos con las otras cifras que les acabo de dar para efectos de las preguntas.
Porque como les dije, eso es un tema que hay que aprendérselo de esa manera, sobre todo el crecimiento así en forma general. Y cuando hablamos de crecimiento, acuérdense que eso es crecimiento, es ganancia de peso, de talla, dentición, o sea, aspectos físicos, hipertrofia de los órganos. Entonces, que no es desarrollo, todavía no hemos hablado de desarrollo. Entonces, esta es para resumir más o menos el incremento del 1 a los 6 años. Entonces, hay algunas fórmulas que se usan para, si yo no sé, no tengo la fecha de nacimiento del niño y todo eso, más o menos hacer cálculos. Peso y talla de los niños preescolares y escolares, podemos usar esta fórmula. El peso sería la edad. Por ejemplo, si yo no tengo el peso del niño, no tengo cómo pesarlo, una pesa, entonces sería la edad por 2 más 8. Pudiéramos hacerlo así en preescolares y escolares. La talla sería la edad menos 4 por 5 más 1 metro. ¿Ok? Esas son maneras rápidas que yo pudiera usar para estimar la talla de un niño. Realmente, obviamente, más específico y exacto sería medirlo con un tallímetro. Eso ya lo veremos en el otro módulo. La fórmula para calcular la talla se usa a partir de los 4 años. ¿Ok? Entonces, esta partecita de acá. Acá este resumen no tanto. Otra parte de indicadores de maduración, estamos hablando de crecimiento, es la aparición de los dientes, ¿verdad? Los dientes temporales se forman en la tercera semana de vida intrauterina. Los dientecitos deciduos o temporales inician a los 6 meses. En promedio, esto es un promedio. Acuérdense que, como les dije, nada es tan exacto en medicina y menos en pediatría. Y termina aproximadamente a los 2 años y medio de vida. Realmente hay niños que empiezan más tarde, otros hasta los 5 años. Incluso hay niños que nacen con dientes, que ya vimos allá en Neo, que nacieron con dientes y hay que extraérselo porque después pueden broncoaspirar ese diente. La dentadura temporal es más temprana en hombres que en mujeres. Y la aparición de los primeros dientes va acompañada de cambios a nivel digestivo, aumento de la salivación. La erupción de los dientes, aquí está más o menos, siempre saber que los que aparecen primero son los 2 incisivos centrales inferiores, o sea, estos de acá abajo. Después vienen los incisivos laterales inferiores. Los superiores salen inmediatamente aquí. Después salen estos de acá arriba y después los laterales superiores. O sea, estos empiezan a salir primero, pero una vez que salen estos, después salen estos de acá. Aquí está un poquito alterada sería estos primero, los incisivos, los centrales inferiores, después los centrales superiores y los laterales superiores. Después, a los 10 meses, entonces los laterales inferiores para acá abajo. El primer molar superior e inferior de los 12 a los 15 meses. Los caninos superiores e inferiores de los 10 a los 24 meses y el segundo molar superior de los 24 a 36 meses. Estas fórmulas realmente nosotros no las usamos mucho, pero sí tener una idea, ustedes deben tener una idea de cuándo es la aparición. Aunque no es exacto, pero más o menos ese es el promedio. Y los papás siempre preguntan eso. ¿Por qué no le han salido a los niños el diente? Bueno, porque cada niño es diferente, pero más o menos uno esperaría eso. 6 a 8 meses que empiece la dentición. Y en ese orden que les explicamos. Entonces, entre los 6 y 13 años, los dientes temporales son reemplazados por los dientes permanentes. O sea, empiezan la caída de los dientes. Aparecen entonces los primeros molares definitivos o molares de los 6 años. Estos molares sirven de guía para la ubicación del resto de los dientes y para el desarrollo de los maxilares. Los núcleos de osificación son indicadores de la maduración ósea. Aparecen en la epífisis de los huesos largos. El control de esfínteres es otro indicador de maduración. Los niños entre el segundo y tercer año de vida están capacitados ya que tienen la madurez fisiológica y social. Primero se logra el dominio del esfínter rectal y luego el vesical. Pareciera al revés, pero es así. Primero ellos aprenden a retener las heces y después es la orina. En cuanto a la maduración sexual, comienzan a manifestarse en la etapa de la pubertad, que esto lo vamos a ver
en la otra charla de esta clase, de este módulo. En la evaluación del desarrollo, indicadores de desarrollo, ya esta sí es la parte que les explicaba, que ya vamos a ver el tema del desarrollo. En cuanto al crecimiento, bueno, eso a grandes rasgos lo que quiero que se aprendan. En el otro módulo de la otra semana ya vamos a ver cómo se llenan las tablas para lo que es el crecimiento. Peso, talla, las clasificaciones según el peso y la talla de los niños, si están en desnutrición, si no están en desnutrición, eso es otro módulo. Aquí es en general, por ejemplo, el desarrollo psicomotor, ustedes tienen que dividirlo en varias áreas, en el área personal social, motriz fina, que es la coordinación, el área del lenguaje, y la motriz gruesa, que es la motora. Entonces, en la área personal, por eso que le digo que este tema tienen que memorizar bastantes cosas. El área personal social si buscan alguna referencia, tal vez cambien los meses, pero en términos generales, estos hitos que llamamos hitos del desarrollo, en general son los que usamos. Por ejemplo, que ya se comunique con el observador un mes, por lo menos que lo mire, una comunicación visual. La sonrisa social, que ya el niño empieza a sonreír, 2 meses. Algunos dirán, bueno, desde el mes ya el niño se está sonriendo. Sí, algunos niños pueden hacerlo, entonces es más o menos un rango. Pero para efectos didácticos vamos a poner que la sonrisa social es a los 2 meses, que él busca objetos a los 4 meses, con la vista, sigue objetos, encuentra objetos ya a los 6 meses, juega a escondidas a los 8 meses, suelta los objetos a los 10 meses, entrega un objeto ante una orden al año, imita tareas ya al año, a los 12 meses, ayuda en tareas a los 14 meses, juegos simbólicos también a los 18 meses, y prefiere comer solo al año y medio. Hay un montón de cosas o de hitos que uno puede ir desglosando, pero en realidad a mí me interesa básicamente que sepan sobre todo lo de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, en el área personal social. El área personal social me interesa básicamente, por ejemplo, la sonrisa social, cuando juega a escondidas, por ejemplo, que ya eso indica un desarrollo cerebral un poco más complejo. Saber que hay algo abstracto, o sea, saber que él no ve algo, pero está atrás de algo que lo oculta. Ese hito es muy importante. Imitar tareas también ya a los 12 meses. Esos serían básicamente los que me interesan más allí. Maneja bien la cuchara a los 24 meses, se quita los zapatos a los 2 años. El control de esfínteres dijimos que entre 2 y 3, ¿verdad? Y que primero es el rectal y después el vesical. Ya a los 3 años se lava las manos, arma rompecabezas a los 3 años, aparea colores, aparea figuras, va solo al baño a los 4 años y ya empieza a preguntar significados de palabras a los 4 años. Eso es en la parte de lenguaje, que habíamos, la parte anterior, que es la personal social. Entonces vamos a la motriz fina, ya es lo mismo, ¿no? Los meses vamos viendo que al mes ya él sigue en la línea visual. A los 2 meses las manos ya semiabiertas, mira su mano a los 2 meses y medio, junta las manos a los 3 meses. Esto es bien importante porque ya juntar las manos es una actividad cerebral más compleja. Quiere decir que el niño va con un buen desarrollo. La aprehensión cúbito palmar a los 4 meses, pasa el cubito de una mano a otra, 5 meses, agarra los objetos pequeños ya a los 12 meses. La pinza dígito pulgar, eso es bien importante, del dígito con el pulgar se logra a los 12 meses. Los garabatos, las torres, todo este tema
de cómo él va haciendo su motor fino es importante, ¿no? Cuando recorta con tijera ya a los 4 años. Pero desde los 18 meses ya él va haciendo garabatos intencionalmente, como que él trata de escribir. Trazos circulares ya sería a los 2 años, torre de 4 cubos a los 18 meses. Todo esto es motor fino. La motor grueso es algo ya más grueso, como lo dice su nombre. Ya, por ejemplo, el sustencefálico, que lo hace desde los 2 meses. Un moro completo simétrico a los 3 meses. Posición de trípode se va poniendo en 3 a los 5 meses. Pasa de posición dorsal a lateral, o sea que se voltea, ya es a los 6 meses. Realmente el volteado, más o menos uno lo espera a los 4 meses. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El sentado sin sostén, 7 meses. Gatean a los 8 meses. Ya a los 10 meses se están parando con ayuda y ya a los 12 meses más o menos ya empiezan a caminar, la mayoría. Podemos esperar hasta los 15 meses para los primeros pasos. Entonces, de la motriz gruesa me interesa bien el sostén cefálico. Entonces, si ustedes ven a un niño de 8 meses y no tiene un buen sostén cefálico, obviamente tiene un retraso psicomotor. Ven a un niño que al año no se sienta sin sostén, eso tiene un retraso. Entonces, la idea de esto es que ustedes aprendan, más o menos, si ven, son un montón de hitos del desarrollo, pero que aprendan los más importantes, pues el sostén cefálico, el sentarse, el gatear, el pararse, el caminar, o sea, los más importantes. Ya por acá más adelante, ya se agacha y levanta sin sostén a los 16, sube sillas sin ayudas a los 16, sube escaleras de la mano, abre puertas ya al año y medio, ya abre puertas y cajones, importante por el tema de los accidentes, de las intoxicaciones. Patea una pelota a los 2 años ya, a 2 años y medio va subiendo escaleras, a los 3 años ya corre, probablemente antes, pero para efectos didácticos, pues a los 3 años ya puede montar triciclos, a los 4 ya trepa. En el lenguaje también es otra área, o sea, miren que vamos con la personal social, con el área del lenguaje, con el área motor fina y motor grueso. Entonces, del nacimiento al mes hay un reflejo que se llama cócleo palpebral, que cuando él escucha un sonido, abre los ojos o cierra los ojos. Busca la mirada de la mamá a los 2 meses, ya empieza a emitir sonidos guturales, 3 meses. Tiene ya papá, mamá, 7 meses. A los 12 meses, esta es una área bien importante que ustedes tienen que, aquí se les va a pedir que se aprendan todos esto. Una palabra ya con sentido a los 12 meses. ¿Por qué? Porque hay mucho retraso del lenguaje a raíz de las tablets y todas esas cosas. Y lo peor es que no los estamos ayudando, no los estamos detectando. Porque los niños llegan a la consulta a 3 años y todavía no, nada más dicen mamá y papá. Eso está mal. Entonces la idea de esto es que ustedes sepan que un niño a los 18 meses, al mes y medio, ya nombra las partes de su cuerpo. Y a los 14 meses ya puede decir pipí, ¿verdad? Ya parte objetos familiares. Palabras sueltas, 10 palabras por lo menos a los año y medio. Alguna gente es muy exigente y dice que deben decir 50. Pero realmente en mi experiencia pocos llegan a las 10 palabras al año y medio. Entonces, por lo menos esto sería una meta, 10 palabras al año y medio. A los 2 años ya deben decir su nombre. A los 2 años y medio ya deben hacer diferenciación entre lo mío, lo tuyo, esto es mío. A los 3 años ya están más maduros, saben su sexo y cuentan hasta 3 a los 3 años. Entonces sí, el área del lenguaje sí es muy importante, necesito que se aprendan todas estas.
Cuando pregunta por qué, a los 3 años, cuenta historia. Por ejemplo, aquí, como dije, 18 meses, 10 palabras. Esto ya lo habíamos visto. En cuanto a la evaluación del desarrollo psicomotor, debe hacerse desde que nace hasta los 5 años. Hay escalas que se usan, no vamos a hacer, cada país más o menos escoge la escala que usa, porque hay unas guías en las tarjetas que se dan a nivel institucional, más o menos con la escala del desarrollo psicomotor. Usualmente se aplican a los 4, 8, 12 meses, 18 meses y 24 meses. Vamos a ver un ejemplo de escala. Aquí. Okay. Aquí está, por ejemplo, en esta escala de 0 a los 2 años, ven aquí 1 mes, 4, 8, 12, 2 años, 3, 4. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se le pide al niño cuando van a esos controles. Entonces, dependiendo del sistema de control de crecimiento y desarrollo que se vea, uno evalúa cada uno de estos ítems. ¿Verdad? Por ejemplo, le dan una guía, esto se lo ponen a ustedes en la tarjeta. A los 8 meses, y es una guía para los papás también, ya el niño debe sentarse solo, mantenerse erguido, debe decir dada, o sea, monosílabo, y usa como arrastrarse, ¿sí? A los 12 meses, que ya es el año, ya se para y camina de la mano, dice al menos 2 palabras, obedece órdenes simples, introduce y saca cosas de una caja. Sí, porque al final, cuando nosotros estamos evaluando a un paciente, no tenemos tanto tiempo como para evaluar todo lo que ya dijimos, del motor fino, el motor grueso. O sea, eso es como cuando nace el paciente, uno sabe lo del Apgar y sabe, pero eso hay que aplicarlo en un tiempo relativamente corto. Y todas las tarjetas que hay en nuestras instalaciones nos dicen, más o menos nos dan una indicación de qué hitos del desarrollo el niño ya debe ir haciendo. Y también es una guía para los papás. En cuanto al sueño, no vamos a hablar de la fisiopatología del sueño, pero sí que sepan que las horas promedio de sueño, en realidad, para un recién nacido, de 18 a 20, o sea que pasan todo el día durmiendo. Los lactantes ya disminuyen un poco, los preescolares y hasta nosotros que si no estudiamos medicina, tal vez podamos dormir de 8 a 9 horas. Las características de urinarias es importante saber que pues depende de lo que uno ingiere. El niño que es alimentado con leche, acuérdense que dijimos que la leche materna, el 80% es agua y el 20% es nutriente. Entonces, si el niño toma mucho pecho, pues va a orinar bastante. Las deposiciones con leche materna también son por un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico. Ese reflejo hace que ese reflejo gastrocólico hace que apenas el niño llega el alimento a la parte gástrica, el colon se activa y evacúa inmediatamente el niño. Entonces, a veces las mamás se asustan y nos dicen, pero es que él come y evacúa de una vez, se llama reflejo gastrocólico y es normal. Y siempre el color es amarillo, oro o verdoso. ¿Ok? Entonces, es importante. Ya hablamos de la acolia, que es un signo de alarma, pensando en una atresia vías biliares, cuando hablamos del tema de la ictericia. Las heces después van siendo pastosas o disgregadas, pueden ser ácidas como su pH y a veces irritan, por eso es que es importante limpiarlos rápidamente para que ese ácido no los queme. Cuando son fórmulas son de color amarillo más claro, más grumos y más duras. Se hacen un poquito duras cuando ya hay fórmula, por eso lo mejor es la lactancia. Las deposiciones se hacen más consistentes a medida que el niño va creciendo y que ya se le van introduciendo alimentos. Esta de las características de la orina, no me interesa tanto. Es importante que el niño tiene que orinar 7, 8 veces al día.
y que depende mucho de la hidratación. Si no está orinando, algo está pasando con la lactancia que no está siendo bien dada o el niño está deshidratado. En cuanto a los órganos genitales, recordar que los testículos se encuentran en la bolsa escrotal en el 99, en el 90%, o sea que si no están, no necesariamente es algo patológico. Así que quiere decir que si el 90% de los niños ya tienen sus testículos en la bolsa escrotal cuando nacen, quiere decir que hay un 10% que puede que no estén allí, estén todavía con una criptorquidia, que estén a nivel inguinal o abdominal. Y uno espera usualmente hasta el año, 9 meses, un año, a que ellos desciendan. Y si no, eso es una criptorquidia y hay que probablemente operar para hacer una orquidopexia, que es bajar los testículos a la bolsa escrotal, que es donde deben estar, donde está la temperatura adecuada para que ellos tengan su función. El prepucio, acuérdense que nacen con un prepucio, con una fimosis fisiológica. ¿Okay? Ya creo que lo habíamos mencionado en el recién nacido sano. Y de amalita podemos ver el meato urinario, el huequito. Entonces, eso es normal. Y eso va abriendo poco a poco. En las niñas recién nacidas, recuerden, los labios mayores de los genitales no cubren el clítoris ni labios menores. No vamos a ahondar mucho porque vamos a hablar eso en la parte de nutrición, pues el niño preescolar es más lento para comer, melindroso, no, a veces no tienen apetito, es un motivo de preocupación de los padres. Pero realmente lo que más le interesa al niño en esta etapa es el juego. Entonces, ahí es que tratar desde que empezamos la alimentación, orientar a las mamás para que creen buenos hábitos a la alimentación y no haya tantos niños melindrosos que no quieren comer nada. El niño pudiera comer todo con cuchara y tenedor, beber agua en vaso y taza, una alimentación balanceada. Esto varía según uno quiere alimentar al bebé y según las posibilidades de los papás económicas. Se sabe que al año el niño tiene que estar integrado a la dieta familiar, o sea, comer arroz, carne, poroto, todo lo que los papás comen. Y siempre pues cuidar la pirámide alimenticia que sea adecuada, ¿ok? Ya eso es de la parte de nutrición. En la edad escolar pues se enfrenta ya otros retos psicosociales, ya empieza a consolidar su personalidad, sus capacidades. Por primera vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal que le exigirá un desempeño objetivo. Es una etapa para algunos niños muy difícil. Tiene que haber tenido una formación previa en las otras etapas anteriores. Por eso se dice que los 5 primeros años, y ahorita se está extendiendo hasta los 8, son de verdad vitales para que una persona, un niño, una persona desarrolle todo su potencial en la edad adulta. El crecimiento, en la medida que el niño va enfrentando con éxito los desafíos, pues va sintiéndose más seguro, y en la medida que esto no pase, entonces va a crear más inseguridad. La pérdida de la dentadura temporal es uno de los signos característicos de esta etapa, y ya empiezan a salir los molares. Ya aquí en esta etapa, entonces hay pensamiento mágico, egocéntrico del preescolar. Va hacia la parte más racional, ya empieza a racionalizar un poco más. Es capaz de separar la fantasía de la realidad, de elaborar un pensamiento más lógico y aplicar reglas basadas en conclusiones de fenómenos observables. Después de los primeros 2 o 3 años de escuela, los niños comienzan a desarrollar juegos de estrategia basadas en reglas claras, aprovechando sus nuevos dominios intelectuales. Comienzan a especializarse en los temas de mayor interés como ciencia, deporte, juegos. Eso es así en un niño que está en un buen entorno, en un buen ambiente, no en los de nosotros del 30 y pico % de la pobreza multidimensional. Por eso es que si nosotros queremos
mejorar los indicadores en esas áreas, hay que ir directamente a la niñez de esas áreas, que ya son generaciones nuevas, porque las que están ya son generaciones perdidas, porque no se hizo lo que había que hacer, que era incidir en estos primeros años de la infancia para tener un buen desarrollo psicomotor del niño y psicosocial. Entonces, como ya algunas cosas, pues la velocidad de crecimiento llega a su punto más lento antes de comenzar con el estirón puberal. O sea, en esa parte el crecimiento es más lento. 5 a 6 centímetros en promedio, aumenta alrededor de 3 kilos en un año. El perímetro del cráneo crece poco, 2 a 3 centímetros. Al año, ¿no? No es mucho, ya es como más lento en esa parte. Ya cuando hablemos de la parte de pubertad, entonces ya veremos que es un poco, ahí hay un estirón. Bueno, el desarrollo social emocional se da en el hogar, en la escuela, en el barrio, en varios contextos, pero la escuela, acuérdense que es donde tiene más exigencia social, donde él tiene que demostrarse a él y a los demás que es capaz de hacer amigos, ser aceptado y querido por sus otros compañeros y cumplir con expectativas que sus padres y profesores tienen puestas en él. Entonces es un periodo bien difícil. Aquí se empieza a dar el tema del bullying y todo eso, un periodo bien difícil para los niños. A veces sentimos que la niñez es algo, que todo es felicidad, pero en realidad también hay mucho estrés. Los principales problemas de salud, malnutriciones, caries, hipertensión, que eso hablaremos en el otro módulo, problemas visuales, auditivos, cortícolis, trastornos del desarrollo, todos estos, hay trastornos de aprendizajes. En cuanto a la historia clínica, pues hay que en estos niños ir evaluando todos los aspectos de su alimentación, de su rendimiento. Realmente hay muchos niños que realmente quien se da cuenta que el niño tiene un problema en realidad es la maestra, porque cuando llegan ya al área preescolar, escolar, por eso que el prekinder que llamamos las maternales, de verdad son bien importantes, porque muchas veces son los maestros que trabajan allí los que se pueden dar cuenta de que hay un problema y se ayuda tempranamente al niño. En cambio, si los papás lo llevan ya a primer grado, ellos cuando vamos allá resulta que es un niño que tiene un retraso psicomotor, un retraso en el desarrollo. Entonces sí es importante todas estas cosas. Hay que hacerles recomendaciones pues a los papás sobre los hábitos de alimentación, de sueño, de higiene, del tema que dijimos, recreación y la prevención de accidentes mientras ellos van creciendo, también es importante. Según la edad del niño, pues el tema de la alimentación, de la educación sexual. Entonces, aquí es básicamente para que ustedes aprendan algunas cosas de cómo va creciendo un niño, cómo se va desarrollando, qué aspectos son importantes que ellos van presentando y qué cosas ustedes pues deben más o menos evaluar en un niño para saber si lleva más o menos un adecuado control de crecimiento. Entonces no es tan sencillo, pero sí, y requiere tiempo estar memorizando muchas cosas, pero es importante porque cuando ustedes ven un niño, ya les digo que al año no se vira, no se voltea, no se sienta o no camina, ya algo puede estar pasando con ese niño. O si el niño gatea, se sienta, camina, hace todo, pero no dice ninguna palabra, ni dada, nada monosílabo, algo está pasando con el lenguaje. O si el niño no tiene contacto visual con nadie, puede caminar y todo eso, pero no establece un lazo emocional con sus familiares, podemos estar frente a un autismo, y todas estas cosas nosotros las podemos detectar bien temprano, desde los 3, 4 meses. Así que vamos a terminar aquí esta parte y seguimos posteriormente con pubertad y adolescencia.